En este video estaremos revisando los temas relacionados al metabolismo aerobio y anaerobio. En los videos anteriores ya revisamos las generalidades de la bioquímica y su estudio y las generalidades sobre los compuestos fosfoenergéticos. Ahora veremos cómo están relacionados ambos temas con el metabolismo. Estaremos revisando el metabolismo y sus dos grandes ramas, que son el metabolismo aerobio y el metabolismo anaerobio. Primeramente vamos a revisar la definición de metabolismo. Acá pueden observar una definición y a grandes rasgos podemos saber que el metabolismo se refiere a todo el conjunto de reacciones químicas que ocurren a nivel del cuerpo o que ocurren en cada una de las células del cuerpo y que el fin último del metabolismo es de proveer la energía necesaria que estará utilizando la célula y por lo tanto el organismo. Entonces entendemos al metabolismo como un conjunto de reacciones químicas que tienen el objetivo de producir energía. Acá podemos ver un diagrama de cómo es el metabolismo que ocurre a nivel del ser humano. Aquí podemos ver que el metabolismo utiliza como sustrato las tres principales macromoléculas que estudia la bioquímica, las cuales son los carbohidratos, las grasas y las proteínas. Y este metabolismo se puede dividir en dos. Puede ser aerobio, que es cuando utiliza al oxígeno para las reacciones químicas, o puede ser anaerobio, que es cuando no utiliza el oxígeno para sus reacciones químicas. Y la moneda de cambio energético o la molécula principal de energía que va a producir el metabolismo es el ATP. Este ATP va a ser el principal responsable de la energía y nos va a permitir desarrollar un trabajo biológico. Este trabajo biológico puede ir desde la digestión hasta la secreción de hormonas, pasando por la respiración y la transmisión nerviosa. Si el metabolismo va a ser el encargado de producir ATP, aquí podemos ver una diapositiva en la que se presentan las fuentes del ATP. Va a existir ATP que viene por parte del metabolismo anaeróbico y también va a existir ATP que viene por parte del metabolismo aeróbico. Entonces tenemos que el metabolismo se divide en dos: el metabolismo anaeróbico, el que no utiliza oxígeno, y el metabolismo aeróbico, el que sí utiliza oxígeno. A grandes rasgos, aquí podemos ver la mención de qué sistemas utiliza el metabolismo aerobio y el metabolismo aeróbico. Iniciaremos con el metabolismo anaeróbico. Como recordarán, en algún momento, en alguna clase de biología, habrán escuchado de que el metabolismo anaeróbico es uno de los metabolismos más utilizados, pero es uno de los más ineficientes. Cuando hablamos de metabolismo en el que no se utiliza oxígeno, realmente la célula, por muy primitiva que sea, contiene los sistemas para poder producir ATP sin la presencia de oxígeno. Sin embargo, al no ser tan eficiente, está limitado a una cantidad pequeña de energía y a células que no pueden producir tanta cantidad de trabajo. Aquí podemos observar dos sistemas que se basan en esto para la producción de ATP. Podemos ver el sistema de ATP y fosfocreatina y el sistema de ácido láctico. Entonces, con el metabolismo anaeróbico van a haber dos: el sistema de ATP y fosfocreatina y el sistema de ácido láctico. En algún otro momento estarán revisando que el sistema anaeróbico se divide en sistema productor de ácido láctico y sistema no productor de ácido láctico. En este caso, el sistema ATP fosfocreatina pertenece al metabolismo anaeróbico y tiene la característica de que no produce ácido láctico, mientras que el sistema de ácido láctico, principalmente en el que ocurre la glucólisis, tiene la característica de que produce ácido láctico. Ambos son sistemas en los que la energía existe en una cantidad pequeña y en el que el tiempo de recuperación es rápido. Es decir, que podemos utilizar ambos sistemas, vamos a producir una cantidad mínima de energía, pero se va a necesitar de poco tiempo para que otra vez el sistema pueda volver a producir energía. De ambos sistemas, el que es más ineficiente es el sistema de ácido láctico, porque este, además de que produce energía en cantidad pequeña, tiene un compuesto que en algunos momentos puede dar problemas, que es el ácido láctico.
Respecto al metabolismo aeróbico, aquí se presentan los que igual en algún momento durante el bachillerato habremos escuchado, que son principalmente son el ciclo de Krebs o ciclo de ácido cítrico y la cadena transportadora de electrones. Y también por su parte la glucólisis aeróbica, que es casi lo mismo a la anterior, pero en este caso contamos con la presencia de oxígeno. De estos, el metabolismo aerobio es el más eficiente. El metabolismo aeróbico presenta la principal ventaja de que produce una cantidad de energía mucho mayor, pero su principal desventaja es de que para poder volver a contar con el sistema de manera óptima, se necesita mucho más tiempo. Entonces, el sistema de recuperación o el tiempo de recuperación para el metabolismo anaeróbico es mucho menor, mientras que para el metabolismo aeróbico es mucho mayor. Una vez que ya vimos las fuentes de ATP, aquí podemos ver un diagrama donde a grandes rasgos las fuentes se dividen en dos: el lado anaeróbico sin oxígeno y el lado aeróbico con presencia de oxígeno. En el caso del sistema anaeróbico lo vamos a dividir en dos: el sistema de ATP y fosfocreatina o sistema fosfágeno, en el que no va a haber producción de ácido láctico, y el sistema glucolítico o de glucólisis, en el que va a haber presencia de ácido láctico. En el caso de la versión aeróbica, donde se utiliza oxígeno, encontramos la glucólisis aeróbica, el ciclo de Krebs y la cadena transportadora de electrones, o también conocido como sistema de transporte de electrones. Entonces, recordatorio, tenemos tres grandes sistemas. Ahora primeramente iniciaremos con la revisión del metabolismo anaeróbico. Recordemos que las principales características de ese metabolismo es que su tiempo de recuperación es muy rápido. Se gasta todo el sistema y necesitan pasar incluso minutos para que podamos volver a contar con el sistema. Sin embargo, su producción de energía es muy pequeña, y si es por medio de la glucólisis, como estaremos viendo más adelante, existe la producción de ácido láctico que puede causar algunos problemas en el organismo. Cuando hablamos del sistema anaeróbico y estamos analizando su producción de ATP, tenemos aquí las dos grandes opciones. Por un lado, el sistema de ATP y fosfocreatina, donde los elementos principales van a ser la molécula de ATP y la molécula de fosfocreatina. En este caso, la fosfocreatina se va a encargar de darle energía y del compuesto fosfórico, para que una vez que el ATP se haya gastado, nuevamente y de manera inmediata ese ADP se convierte en ATP y puede existir una segunda ronda de otorgación de energía. Acá podemos ver un pequeño diagrama donde la fosfocreatina, que está cerca del ADP, en cuanto este ADP recibe el compuesto o el ácido fosfórico o fósforo inorgánico que tiene, o grupo fosfato que tiene la fosfocreatina, por medio de la enzima creatina fosfoquinasa o fosfoquinasa, nuevamente contamos con una molécula de ATP que otra vez puede dar energía al sistema. En cuanto al lado de la glucólisis anaeróbica, aquí vemos que existe una degradación de la glucosa, o el glucógeno se convierte en glucosa y luego esa glucosa genera ácido pirúvico. Como no hay presencia de oxígeno, este ácido pirúvico no puede entrar a otro sistema, y lo único que hace es convertirse en ácido láctico. Al convertirse en ácido láctico ayuda a generar un poco más de energía, teniendo el inconveniente de que puede existir una acumulación de ácido láctico. Realmente el ácido láctico no es tan tolerado por las células que están en ese lugar. Aquí podemos ver un pequeño diagrama donde la energía generada de la conversión del ácido pirúvico a ácido láctico permite que el ADP nuevamente pueda formar una molécula de ATP, dando una ganancia energética. Sin embargo, tenemos el inconveniente de que con esa energía, a cambio, tenemos la formación de moléculas de ácido láctico que pueden generar algunos inconvenientes en esa porción del organismo. Ahora revisaremos con más detalle el sistema de ATP y fosfocreatina o sistema fosfágeno. La principal utilidad que presenta el sistema es que es la fuente más rápida de ATP
y su principal lugar o donde mayor ventajas presenta y donde lo podemos encontrar es en los músculos. Cuando estamos tratando o cuando estamos analizando el trabajo muscular, uno de los sistemas más destacados es este sistema. Y de hecho, en el lugar donde más lo vamos a poder analizar y donde lo vamos a poder encontrar es con todo lo relacionado al músculo. ¿Qué características tiene el sistema de ATP y fosfocreatina? Principalmente las ventajas que otorga este sistema es que realmente no depende de un gran sistema o no depende de una larga serie de reacciones químicas, realmente son reacciones muy cortas. Es simplemente que la fosfocreatina le otorga el grupo fosfato al ADP y este ADP nuevamente se convierte en una molécula de ATP que puede continuar dando energía. Esa es la principal ventaja y todo esto ocurre de manera rápida. Sin embargo, tiene la desventaja de que produce realmente muy poca energía. Las moléculas que llega a producir de ATP bastan para dar energía por unos segundos nada más y de ahí el sistema se agota. ¿Qué componentes encontramos en este sistema? Principalmente vamos a encontrar a la molécula de fosfocreatina, que es la creatina más un grupo fosfato. Y un concepto que debemos tener en cuenta es que todos estos compuestos fosfoenergéticos, que son muy ricos en energía, están almacenados en las células musculares. ¿Cuáles son las características de la fosfocreatina? Su principal función es refosforilar al ADP para que se convierta en ATP. Entonces, la fosfocreatina es una molécula, es un compuesto fosfoenergético y se le llama así porque a su molécula se le agrega un grupo fosfato. Esta molécula de fosfocreatina está almacenada en las células musculares, propiamente está en el citoplasma de las células musculares y está ahí únicamente para que en el momento que las moléculas de ATP donen energía y se conviertan en ADP, la fosfocreatina ya está ahí para donar su grupo fosfato y ese ADP pueda pasar a ser nuevamente ATP. ¿Qué tanto podemos encontrar en las reservas musculares? Aquí viene la relación de que encontramos de 3 a 4 veces más fosfocreatina que la presencia de ATP. Entonces, por cada molécula de ATP que existe en el citoplasma, existen de 3 a 4 moléculas de fosfocreatina que están ahí para ayudar a que ese mismo ATP, cuando se vuelva ADP, pueda regresar a su versión de ATP. ¿Qué pasa cuando agotamos la reserva de fosfocreatina? Acá se menciona que no hay evidencia que cause fatiga, ya que no está, a diferencia de los otros sistemas, al no consumir oxígeno, realmente solo utiliza el material que está en el citoplasma, no utiliza nada extra, por lo que no somete a mucho estrés a la célula. Acá podemos ver un esquema representativo de qué es lo que ocurre. Aquí podemos ver representada una molécula de fosfocreatina, que lo llamativo aquí es que tiene un enlace de alta energía, lo que une el grupo fosfato a la molécula de creatina. Al romperse este núcleo al romperse este núcleo de al romperse este enlace de alta energía es lo que permite que el ADP pueda ser nuevamente ATP. La utilidad que representa este sistema en la célula muscular es que esa fosfocreatina tiene la energía necesaria para que un ATP gastado vuelva a ser nuevamente, pase a ADP, o sea, tener dos grupos fosfatos y la fosfocreatina le pueda donar donar su grupo fosfato para pasar nuevamente otra vez a ATP. En esta diapositiva podemos ver la función que tiene la fosfocreatina. Y acá se menciona que su función principal es la donación de un grupo fosfato y su enlace de energía a la molécula de ADP para convertirse en ATP. En la parte de abajo de la diapositiva se puede observar la abreviación de la fosfocreatina, la presencia de un ADP y con la presencia de la enzima creatina fosfoquinasa o creatina fosfocinasa que está también en el citoplasma, la conversión de un ATP más una molécula de creatina.
¿Cuál es la importancia de este sistema de ATP y fosfocreatina tanto para la educación física como para el trabajo muscular en los deportes? Es lo que habíamos revisado anteriormente. Cuando estábamos revisando los sistemas, vimos que este sistema, a pesar de que produce muy poca energía, es uno de los más rápidos. Mientras que, por ejemplo, el ciclo de Krebs toma mucho más tiempo para producir moléculas de ATP, el compuesto o el sistema de ATP fosfocreatina permite utilizar esas pocas moléculas de ATP que están en el citoplasma de 3 a 4 veces. Y su utilidad es justamente cuando revisamos deportes de alta intensidad y explosivos. Por ejemplo, aquí se menciona que este sistema es el que sale a relucir cuando hablamos de salidas explosivas y rápidas. Esto puede ser sobre todo en velocistas, jugadores de fútbol que están haciendo un sprint en ese momento, saltadores, lanzadores de pesas y otras actividades. Para estar seguro, para considerar que ese deporte está haciendo uso del sistema de ATP y fosfocreatina, tenemos que hablar de deportes que su actividad sea de corta duración y que en ese momento se necesite una actividad de alto rendimiento o de alta intensidad. El ejemplo más común y el más utilizado es el de los velocistas, que por ejemplo su periodo de actuación o de trabajo muscular va de los 10 hasta los 12 segundos. Es algo realmente muy rápido, donde solo se utiliza ese sistema y de hecho no se da tiempo a que se activen los otros sistemas. ¿Qué pa- Ya revisamos que el sistema de ATP y fosfocreatina es uno de los más utilizados durante el deporte. Un dato interesante es qué hacen entonces los deportistas de alto rendimiento para contar con un sistema de ATP y fosfocreatina que les permita tener ese desempeño o ese performance durante su actividad, porque no es lo mismo la reserva que tiene alguien que tiene actividad sedentaria, por ejemplo, alguien que trabaja en un banco y que simplemente se encarga de atender clientes, a alguien que vive de esto, por ejemplo, un atleta de alto rendimiento que sea velocista, que durante sus competencias simplemente tenga que realizar 100 metros planos, por ejemplo, o en algunos momentos los 400 metros planos. Son sistemas muy diferentes. En este caso, el entrenamiento enfocado permite que se haga uso de este sistema. Acá podemos ver un diagrama de cómo el entrenamiento modifica las reservas de fosfocreatina que se tienen en los músculos de una persona. Acá podemos ver que de acuerdo al entrenamiento, puede llegar que cuando se enfoca uno a simplemente gastar la reserva de fosfocreatina, por un lado existe una menor producción de ácido láctico. Si se llega a producir, incluso va a ser en cantidades pequeñas y por lo tanto existe una menor caída del pH sanguíneo. Al ocurrir esto, se tiene la ventaja de que la recuperación es diferente a la de las personas que utilizan otros sistemas y la recuperación que va a tener el cuerpo es que va a tener mayores reservas de fosfocreatina. Y por el otro lado podemos ver que el entrenamiento permite, como lo vimos anteriormente, aumentar las reservas de fosfocreatina y por otro lado aumentar la capacidad de la enzima, de la sinasa de creatina o creatin fosfocinasa o creatin fosfoquinasa. Al tener altas reservas de fosfocreatina y al tener enzimas de alta calidad, lo que permite esto es que cuando ya se está en la actividad física como tal o en la competición deportiva, esto permite un mayor reabastecimiento del ATP. Ahora revisaremos el otro sistema que también pertenece al metabolismo anaeróbico, pero que tiene el inconveniente de que produce ácido láctico, por lo que se le llama el sistema de producción o el sistema del ácido láctico. ¿Cuál es el concepto que tenemos que revisar para entender el sistema de ácido láctico? Que la glucólisis anaeróbica es una vía química que involucra la degradación de una molécula de glucosa, la cual resulta en el producto final de ácido pirúvico y este ácido pirúvico reacciona y se convierte en ácido láctico. Este ácido láctico se va a acumular en los músculos y en la sangre. Un dato interesante es
que cuando uno tiene una vida sedentaria y va a empezar a hacer actividad física, el sistema de ATP y fosfocreatina realmente no logra producir mucha energía. Por lo tanto, ese sistema se gasta rápido y el siguiente que tenemos es el sistema de ácido láctico. Por lo tanto, este entra de manera inmediata y tiene el inconveniente de producir ácido láctico. Si investigamos la molécula de ácido láctico, nos daremos cuenta que la acumulación de esta molécula produce cristales. Estos cristales a nivel de los músculos generan la molestia y si se continúa con la actividad física, gran parte de estas moléculas pasan a la sangre y generan muchos malestares. Por eso es común encontrar que en personas sedentarias que inician con actividad física de alta intensidad y de manera brusca, llegan a presentar mucho dolor muscular e incluso pueden llegar a presentar dolor en el hipocondrio derecho. Es el principal dolor de los que se quejan, del que se quejan las personas que no tienen condición. Ya en muchas ocasiones hemos sentido o hemos visto como personas que inician de manera brusca con la actividad física, sin previo calentamiento y obviamente sin tener condición, empiezan a hacer ejercicio y las molestias que principalmente les da es el dolor cerca del abdomen, justamente en el hipocondrio derecho, que muchas personas le dicen la pata de caballo. ¿Qué debemos tener presente sobre la glucólisis anaeróbica o la glucólisis en la que no se utiliza el oxígeno y por lo tanto hay producción de ácido láctico? Debemos tener presente que implica la utilización de una molécula de glucosa y que al final el producto son las dos moléculas de ácido pirúvico, pero como no hay presencia de oxígeno se convierten en ácido láctico. Y el principal objetivo de este sistema es nuevamente generar moléculas de ATP para poder contar con energía. Y el producto final de esta vía son dos moléculas de ATP y dos moléculas de ácido láctico. ¿Cuáles son las ventajas de este sistema? La principal ventaja es que provee un suministro rápido de ATP. Si no tenemos grandes reservas de fosfocreatina, echamos mano de este sistema. Y este sistema tiene la ventaja de que de igual manera es un sistema rápido que nos permite la utilización de ATP y no requiere oxígeno. ¿Cuál es la principal desventaja? Puede ser muy pocas moléculas de ATP y tiene el inconveniente de generar ácido láctico. Entonces no es tan eficiente y tiene el inconveniente de que produce ácido láctico. ¿Qué molécula utiliza como sustrato este sistema? Utiliza la glucosa. En esta diapositiva podemos ver que se mencionan ambas, glucosa y glucógeno. Lo que tenemos que recordar es que glucosa es el monómero, es la molécula más pequeña que puede existir de este hidrato de carbono, mientras que el glucógeno es un polímero o el conjunto de muchísimas moléculas de glucosa. Entonces, como tal, sí se puede utilizar el glucosa y glucógeno, pero propiamente dicho, la molécula o el carbohidrato que utiliza este sistema es la molécula de glucosa. Para poder utilizar el glucógeno, primero se tiene que dividir esa macromolécula de glucógeno para transformarla en moléculas utilizables de glucosa. ¿Cómo funciona este sistema? Este sistema tiene una retroalimentación negativa. El producto final de la glucólisis anaeróbica es la producción de ácido láctico. Cuando existe un aumento del ácido láctico, esto ocurre a nivel del músculo. A nivel del músculo empieza a haber una acumulación de ácido láctico. Ese ácido láctico empieza a tomar la forma de cristales, lo primero que es lo que origina el dolor muscular. Y una vez que existe una acumulación importante de ácido láctico, el músculo a tener una gran irrigación o un gran contenido de sangre, este ácido láctico pasa a la sangre y empieza a alterar la química de la sangre. La sangre ya tiene un pH definido y al existir estas moléculas ácidas, lo que hacen es llevar ese pH a lo más ácido.
Entonces aquí se menciona que existe una disminución en el pH sanguíneo y por lo tanto la reacción normal del cuerpo es producir una inhibición. Esta inhibición puede ocurrir en dos áreas. Por un lado, puede inhibir la actividad de la enzima ATPasa que se encuentra en la miocina y por otro lado puede inhibir las enzimas de la glucólisis. Al final de cuentas, lo que trata esta inhibición con este sistema de retroalimentación negativo es detener la formación de más ácido láctico que va a generar mayor acidez en la sangre. Y realmente existe una respuesta del organismo. Por ejemplo, incluso antes de que de esta inhibición exista, muchas veces la inhibición está dada por el propio organismo. El propio organismo empieza a sentir el dolor muscular y empieza a sentir dolor en otras áreas, lo que mencionábamos, dolor en el hipocondrio derecho o el dolor subcostal del lado derecho o dolor cerca del área donde está el hígado. ¿Cuál es la importancia de este sistema cuando de trabajo muscular y deporte hablamos? Pues su principal importancia es que es un sistema, igual que el anterior sistema, es un sistema rápido, es un sistema de recuperación casi inmediata, por lo que se utiliza mucho en actividades físicas que implican una intensidad alta y donde la duración es de 1 a 3 minutos. Entonces, el sistema de ATP y fosfocreatina, el deporte donde mayor representación tiene es en los velocistas, sobre todo cuando hablamos de 100 metros planos y también la podemos ver, por ejemplo, en sprints durante el ciclismo o en otros deportes como el lanzamiento de bala, donde realmente la actividad implica muy pocos segundos. Sin embargo, donde ya son actividades de alta intensidad, pero ya no son segundos, pero tampoco son horas, donde estamos hablando de 1 a 3 minutos, también ya el sistema del que debemos hablar es del sistema de ácido láctico o de glucosis anaeróbica. En este caso hablamos nuevamente de los velocistas, pero específicamente de los 400 y de los 800 metros, ya sean planos o ya sean con vallas. Este es el sistema que utilizan ellos. Ahora revisaremos el metabolismo aerobio. Este metabolismo es el de mayor eficiencia respecto a la producción de energía. Sin embargo, es el sistema que una vez gastado toma mayor tiempo de recuperación y no es tan explosivo. Este metabolismo es muy bueno, pero necesita mayor tiempo tanto de utilización como de recuperación y se le llama aeróbico porque una de las moléculas que entran en juego acá son las moléculas de oxígeno. Es decir, necesita oxígeno para poder funcionar. Y es el metabolismo que empezaron a desarrollar ya los organismos multicelulares. ¿Qué debemos tener presente sobre el concepto? Principalmente que es una vía química que implica la descomposición de nuevamente hidratos de carbono y aquí ya se puede hacer utilización de grasas y de proteínas, pero todo en presencia de oxígeno. Y va a generar energía, pero también dióxido de carbono y algunas moléculas de agua. ¿Qué combustible o cuál es el sustrato que utiliza este metabolismo? A grandes rasgos son tres. Por excelencia, el que va a utilizar de manera inmediata son los hidratos de carbono. En caso de que agote las reservas de hidratos de carbono, ya puede pasar a utilizar grasas y finalmente, si ya gastó hidratos de carbono y ya gastó grasas, va a utilizar proteínas. De estos tres, como mencioné antes, el que utiliza de manera inmediata son el sistema de hidratos de carbono. Sin embargo, cuando este ya se gastó, puede hacer uso de las grasas y en casos muy extremos hace uso de las proteínas. Por ejemplo, cuando hablamos de competición, tendría que ser algo con mucha duración para llegar al uso de las grasas y tendría que ser algo muy extremo para la utilización de proteínas. Porque realmente, aunque las proteínas se pueden utilizar, implica mucho mayor tiempo. ¿Cuáles son las ventajas de la utilización de este sistema? Pues es el sistema con mayor producción de moléculas de ATP. Acá se menciona que puede llegar a producir hasta 39,
Y tiene la gran ventaja de que no produce ácido láctico. Eso respecto a sus ventajas. En cuanto a sus desventajas, está justamente que requiere la presencia de oxígeno. Y cuando hablamos de deporte, esto es algo importante. Ya en su momento estaremos viendo que una de las adaptaciones físicas en los atletas de alto rendimiento es la capacidad de oxigenación en sus pulmones. Y por ejemplo acá, si una persona, eh, este sistema se ve afectado por la capacidad del oxígeno, tanto en la presencia a nivel del ambiente como la capacidad del organismo para poder utilizar ese oxígeno. Precisamente los atletas de alto rendimiento son aquellos que tienen la capacidad de una mayor movilización de oxígeno a través de los pulmones. En este caso, si somos personas que no tenemos grandes reservas de oxígeno, pues este sistema no será tan eficiente. Además, el otro inconveniente es que esta formación de ATP es muy lenta. Entonces, en los deportes de alta intensidad y de poca duración, este sistema no entra en juego. Por ejemplo, durante los 100 metros planos, realmente si tu sistema aeróbico es muy bueno, no se va a ver, no va a provocar una diferencia en tus resultados finales. Sin embargo, si eres un atleta de resistencia, por ejemplo, los 21 kilómetros, un corredor de 21 kilómetros, un corredor de 42 kilómetros e incluso un corredor de ultramaratón. En ese caso sí hay tiempo suficiente para demostrar la habilidad de tu sistema aeróbico porque justamente tu competencia dura muchísimo tiempo, de minutos a horas. Ahora, el sistema de el metabolismo aeróbico, que es el sistema que utiliza oxígeno, comprende varias, varias vías. Aquí podemos ver cómo se mencionan las reacciones químicas más importantes y las que componen al metabolismo aeróbico. Principalmente vemos la glucólisis aeróbica. La diferencia entre la glucólisis, el proceso de glucólisis es el mismo. La diferencia entre decir glucólisis anaeróbica y mencionar glucólisis aeróbica es el producto final. Cuando la glucólisis ocurre y no hay presencia de oxígeno, ese ácido pirúvico se transforma en ácido láctico. Mientras que si hay oxígeno, este ácido pirúvico se puede transformar y permite el ingreso a otras vías, que generalmente es el ciclo de Krebs. Entonces, tenemos la glucólisis aeróbica, donde el producto final es el ácido pirúvico y no se llega a tener la presencia de ácido láctico, el ciclo de Krebs y la cadena transportadora de electrones, o como se menciona acá, el sistema de transporte electrónico. Respecto a las fuentes de ATP, cuando hablamos del metabolismo aeróbico, aquí tenemos que las dos grandes reacciones químicas o vías químicas que tenemos son por un lado el ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico y por otro lado la cadena transportadora de electrones o cadena de transporte electrónica y la fosforilación oxidativa. Ambos tienen la característica de que son reacciones, implican una serie de reacciones cíclicas. Es decir, que muchas veces los productos generados vuelven a entrar al ciclo para seguir produciendo ATP. Ahora que ya vimos las vías principales del metabolismo aeróbico, ¿dónde ocurren estas reacciones? Cuando hablábamos del metabolismo anaeróbico y observábamos las características del sistema ATP y fosfocreatina, mencionábamos que el ATP está en el citoplasma y que la fosfocreatina también está en el citoplasma. Entonces todo ocurre a nivel del citoplasma. Cuando hablamos del sistema de producción de ácido láctico, es decir, de la glucosis anaeróbica o glucólisis en la que no hay presencia de oxígeno, volvíamos a mencionar que las enzimas necesarias y el sustrato necesario están en el citoplasma. Entonces, lo que respecta al metabolismo anaeróbico, realmente todo ocurre a nivel del citoplasma. Sin embargo, cuando hablamos del metabolismo aeróbico, la situación es diferente. En este caso, la glucólisis aeróbica sí, al igual que su contraparte, la glucólisis anaeróbica, ocurre a nivel de citoplasma o propiamente dicho en el sarcoplasma. Eh, en algún momento, probablemente durante sus clases de biología en el bachillerato,
habrán revisado que existe un modelo celular y que cada parte tiene su nombre. Sin embargo, cuando revisamos las células en la vida real, existen células que que sus componentes tienen un nombre propio. A lo que me refiero con esto es que cuando revisaron el modelo celular en el bachillerato, les enseñaron que los grandes componentes de las células son la membrana celular, el citoplasma y el núcleo. Sin embargo, cuando estamos revisando las células específicas del cuerpo, por ejemplo, en este caso, la célula que nos importa y la que nos va a estar importando durante toda la materia es el miocito. Y el miocito es una célula muscular, o es la célula muscular, y tiene características tan importantes que incluso sus componentes tienen un nombre diferente. Y es que justamente el miocito es una célula que tiene características muy particulares. Entonces, sí es válido decir citoplasma de la célula muscular, pero propiamente dicho, ese citoplasma se llama sarcoplasma. Entonces, la glucólisis aeróbica ocurre en el sarcoplasma. Sin embargo, el ciclo de Krebs y la cadena transportadora de electrones, eso sí ocurre a nivel de la mitocondria. Entonces, podríamos decir que el metabolismo anaeróbico ocurre a nivel del sarcoplasma y que el metabolismo aeróbico ocurre a nivel de la mitocondria. ¿Qué importancia tiene el sistema de oxígeno o hablando propiamente del metabolismo aeróbico durante los deportes o el trabajo muscular? Pues que este es el sistema principal para los ejercicios de resistencia o aquellos ejercicios de larga duración. Por ejemplo, las carreras de larga distancia. El medio maratón de 21 kilómetros, el maratón de 42 kilómetros con 195 metros y todos aquellos eventos que son ultras, o por ejemplo el ultramaratón. El sistema principal o el sistema que trabajan durante su preparación los atletas es el sistema de oxígeno, el metabolismo aeróbico. De las vías que habíamos mencionado anteriormente, el ciclo de Krebs es, si no el más importante, uno de los más importantes, junto con la cadena transportadora de electrones. Y el ciclo de Krebs es un tema que se ve en muchas ocasiones y siempre se pone en duda si realmente vale la pena aprender todos los componentes y si vale la pena aprender todas las enzimas que entran en juego. Durante esta materia realmente no es la intención aprendernos cada uno de sus pasos, cada uno de sus sustratos y cada una de las enzimas. Sin embargo, se busca tener los conocimientos generales y saber las generalidades del ciclo de Krebs. Y debemos tener presente que es una serie de reacciones enzimáticas y todo se ejecuta mediante un sistema de multienzimas y que es cíclico. Muchos componentes, los componentes que se producen al final, muchas veces vuelven a entrar al ciclo. Y cuando analizamos este ciclo es importante entender que para poder iniciar el ciclo, no importa si se viene por el lado de los carbohidratos, por el lado de los lípidos o de las grasas, o por el lado de las proteínas. Esos sustratos grandes deben de transformarse primero en acetilcoenzima A para poder entrar a este metabolismo. Y finalmente el ciclo de Krebs se encarga de a través de la oxidación de ese acetilcoenzima A de la generación de otros compuestos. Entonces, para poder ingresar, viniendo desde el lado de la glucólisis, ese ácido pirúvico o ese piruvato primero debe transformarse en acetilcoenzima A. Después de que ya se convirtió en acetilcoenzima A, se combina con el ácido oxaloacético para formar el ácido cítrico, que precisamente por eso se le llama también la vía del ácido cítrico. Y a través de diferentes reacciones, acá se mencionan que son seis, ese ácido oxaloacético genera moléculas de dióxido de carbono y nuevamente se vuelve a iniciar todo con la molécula de acetilcoenzima. Muchos de los productos generados
durante la glucólisis y en el ciclo de Krebs deben pasar finalmente a la cadena transportadora de electrones. Y esta es la responsable de un proceso que se llama fosforilación oxidativa. Y todo esto ocurre a nivel de la mitocondria. Esta cadena transportadora de electrones es una vía metabólica y que es común en todas las células aeróbicas, es decir, en todas las células del cuerpo del ser humano, en la que se utilizan, en la que se utilizan muchos electrones producidos en las vías anteriores para la generación de ATP. La fosforilación oxidativa es el proceso mediante el cual se, a través de la utilización de electrones que son transferidos hacia el oxígeno, va a haber una formación de ATP. Y a su proceso general se llama cadena transportadora de electrones porque es justamente cómo se va utilizando la energía de estos electrones para poder formar ATP. En el proceso final de la cadena transportadora de electrones, el oxígeno acepta varios de los electrones que se utilizan ahí para formar agua. Finalmente, y hablando en cuanto a números, la producción aeróbica de ATP en lo que respecta al sistema, perdón, al metabolismo aeróbico, es que existe una producción total de 38 moléculas de ATP a través de la degradación aeróbica de la glucosa y 39 moléculas de ATP cuando la degradación es por parte del glucógeno.